Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la actividad que estamos por comenzar desde la Comisión de Cineanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Les cuento que esta es la tercera actividad que organizamos este año. La primera fue, hemos trabajado la película Joker, la segunda fue Parásitos, y estamos ahora con la tercera película, La chica danesa. Les quiero decir que esta comisión está coordinada por el doctor Jorge Schwarzman y la secretaria, la doctora Mónica Krupi. Integramos la comisión quien les habla, Carlos Tehuel, la doctora Sarita Arbícer, la licenciada Fanny Feldman, la licenciada Silvia Chamorro y el licenciado doctor en psicología Albert Brock, nos acompaña desde Estados Unidos, integrante de esta comisión también de cineanálisis. Bien, antes de comenzar la actividad en sí misma, quiero hacer una pequeña introducción sobre la película que vamos a trabajar a continuación. Esta película está basada en un hecho real, ya que el actor Eddie Redmayne representa a Einar Mogener, quien fue el primer hombre en someterse a una operación de cambio de sexo. Antes de tal cambio, Einar estuvo casado con la pintora Gerta Gottlieb. En una escena del film, Einar se vistió como mujer para reemplazar a una de las modelos de su esposa y desde ese momento siente en su interior por la dualidad hombre-mujer. Y para aliviar esas tensiones va jugando roles de mujer, estimulado por su compañera Gerta, hasta que todo se torna irreversible y se convierte en Lili, la chica danesa. Esto ocurre en la década del 20 del siglo pasado. La decisión de la Comisión de Cine de tomar este film como disparador es porque el cine y la literatura nos remiten a múltiples ficciones de la vida y del malestar en la cultura. La chica danesa nos muestra las experiencias vitales de un hecho real. Dentro de escenarios ficcionales, la posibilidad de abrir debates en nuestro campo del psicoanálisis, género y subjetividad. Pienso que él o la protagonista de esta historia va en búsqueda de una identidad de percepción que, operación mediante, siente que conquista el género tan buscado. En este camino tan tortuoso, Lili deja de pintar, por lo que cierra su mundo de fantasía y se aleja de la identidad de pensamiento, que es la posibilidad de simbolizar a través de rodeos el deseo inconsciente. Recién al final de su vida, minutos antes de morir, nos muestra la película, Lili cuenta un sueño y por lo tanto podemos entender que en ella hay pensamientos inconscientes y no solamente esa búsqueda de identidad que a través de un camino tortuoso con el intento de hallar la igualdad ilusoria. Con esta introducción vamos entonces a compartir 3 comentarios de 3 panelistas que vamos a empezar con la licenciada Fanny Feldman, que paso a presentarla. Un segundo, por favor, que el tema de la tecnología no es sencillo. Bueno, Fanny
Es arquitecta, recibida en la UBA, pero también es psicóloga, así que tiene doble título y desde allí que seguramente va a enriquecer este comentario que va a hacer sobre la película. Ella hizo el posgrado en el Hospital Israelita, un posgrado de clínica psicoanalítica, es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y docente en la UBA, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Así que, Fanny, adelante y te escuchamos. Bueno, buenas noches. Gracias por la presentación, Carlos. Y bueno, comenzamos. La chica danesa, película inspirada en el libro de David Evershoff, relata la vida de Einar Weiner, el primer hombre que en 1931 se sometió a una operación de reasignación de sexo. Corrían los años 20. Einar y su mujer Gerda, una pareja de jóvenes pintores residentes en Copenhague, trabajaban como ilustradores. Él pintaba paisajes desolados de las costas danesas, con juegos de color y luces combinados con grupos de árboles, mientras que Gerda pintaba retratos e ilustraba libros y revistas de moda. Unos años más tarde, en 1926, decide mudarse a París, y es recién ahí donde ella obtiene un gran reconocimiento con sus retratos, cuando capta en sus dibujos a Lili, una Lili que no existe, pero que ella interpreta en el rostro de su marido. En la vida real, Gerda fue conocida en la gran escena del arte, ilustrando para Vogue y para el libro 12 sonetos lascivos, una serie de acuarelas de contenido erótico y lésbico, cosechando éxitos dentro del movimiento Art Deco. Observamos que en la película, a diferencia de la vida real, no aparece el carácter bisexual de su personalidad ni su inclinación lésbica. Ubiquemos ahora el momento histórico y cultural de la época. Transcurría el periodo entre guerras y Europa se caracterizaba por vivir en un clima de tensión, marcado por una profunda crisis social y política, por el cuestionamiento de los valores establecidos. Pensemos que en Francia aparecía por ese entonces el movimiento surrealista, que se rebelaba a todo convencionalismo. Nos encontramos, por lo tanto, en la sociedad danesa de principios del siglo XX, dentro de un estrato social de artistas de clase alta. Se dice que Einar Weiner era el pintor de la realidad exterior, con sus paisajes arbolados, mientras que su esposa Gerda pintaba el mundo interno en sus retratos. La naturaleza y la cultura, lo público y lo privado, las corrientes artísticas, las vanguardias del período de entreguerras, entre 1920 y 1939, invitaban a romper con las reglas del pasado. El mundo del arte tenía que desafiar lo socialmente establecido para que pudiera parecer algo nuevo y diferente. La película muestra la mentalidad de ese tiempo y ese lugar, en el cual las conductas sexuales contrarias a lo establecido se consideraban pecaminosas, impensadas y en algunos casos hasta pasibles de ser penalizadas, o como en el caso de Einar, ser considerado un enfermo físico y mental. Los que pintan el mundo exterior son los hombres, las que pintan la intimidad son las mujeres. Esa parecía ser la creencia generalizada. Interior y exterior, realidad y fantasía. Sabemos desde Freud que no hay una realidad objetiva y una fantasía subjetiva, sino que solo cuenta la realidad psíquica. Y es esa realidad psíquica la que vislumbramos, la que aparece en la película. En la ficción, Einar menciona un recuerdo infantil, el beso con un amigo, y vemos cómo esa marca en el cuerpo, eso que inundó su subjetividad, se plasma en sus pinturas. Estas son la expresión de una experiencia íntima. Ese paisaje perenne, inmóvil, es la pantalla que recubre una marca que empuja a reeditar en una repetición sin fin el mismo cuadro, el mismo paisaje.
una ciénaga. Cuando Gerda le pregunta acerca de esto, él responde que la ciénaga lo habita internamente, que ese es su paisaje íntimo, un paisaje que no está en ningún lugar. A partir de una situación particular que luego veremos detenidamente, Einar percibe su propia imagen en el espejo como mujer. Siente que es una mujer en su interior. Es una experiencia transformadora que hace surgir a una nueva persona, Lili Elbe. Se trata de un proceso progresivo en donde un cambio de roles se convierte en algo profundo que conmueve su ser y empieza a cuestionar su identidad. La película presenta este proceso de manera sutil, delicada, con una enorme calidad estética. Resulta conmovedor el tratamiento de las escenas, donde Einar Lili se descubre dejando ver su interior, sus sentimientos y su padecer. Vayamos a la escena. Todo comienza en el taller de Gerda, cuando la modelo contratada para posar no concurre a la cita. Como la pintura debía ser terminada a tiempo, la artista le pide a su marido que luzca las medias y zapatos de la modelo y también que coloque sobre su cuerpo el vestido del cuadro, un vestido de seda y tules delicado y suave. Se produce ahí un momento de turbación, de conmoción. Einar comienza a deslizar sus dedos por la voluptuosa seda y queda impactado. La tela y los pliegues del vestido son acariciados lentamente con suavidad y sutileza. El cuerpo propio es el lugar de mediación en el acto perceptivo. Las sensaciones corporales no son un simple lugar de pasaje de los estímulos del mundo exterior al interior, sino que constituyen una primera forma de significación, de generación de sentido. Desde el psicoanálisis podemos decir que el sentido es el efecto que se produce. En este caso, por ejemplo, cuando una imagen provoca el placer de reconocernos en ella, de encontrarnos, de hacernos vibrar, permitiendo que el inconsciente se muestre. La imagen que ve Einar en el espejo es una imagen deslumbrante, una imagen fascinante que captura su esencia. A partir de esta situación, Einar comienza a posar para su esposa. Ella lo muestra en sus cuadros. Descubre en cada ocasión que la imagen que el espejo le devuelve es el de una mujer y su identidad queda en vilo. Los primeros pasos de Einar como mujer se dan gracias a que Gerda le muestra todos los códigos y roles que debe actuar para ser mujer. Lo instruye en los gestos corporales, las maneras de caminar, de mirar, de cómo ser mujer en esa sociedad. Comienza así el juego del ser entre Einar y Lili Elbe. La película presenta dos recursos estéticos interesantes. Uno es el uso del reflejo en el espejo. Vemos a Einar Lili frente al espejo, en los vidrios de las ventanas, en la cabina del prostíbulo, mimetizándose en los gestos de la prostituta, mirándose en las pinturas de Gerda. Comienza un juego de espejos que hace vacilar su estado y se profundiza en el encuentro con la imagen que estos le devuelven. Se trata de la instancia estructurante del espejo en la constitución psíquica, que al reconocer ese reflejo, reconocerse en él, compone una unidad que responde a la buena forma, una gestalt anticipada que devuelve una imagen unificada del sujeto. La película muestra cómo Einar encuentra un espejo en la mirada de Gerda, en esa imagen que ella le devuelve. El trabajo que Einar realiza frente al espejo es la constitución de su subjetividad en la búsqueda de un ideal sexual. En otra escena, Einar Lili se sitúa frente a un espejo, se mira, recorre su cuerpo y esconde el pene entre las piernas para poder reconocerse. Es la primera vez en la que, de manera metafórica, Lili extirpa sus genitales masculinos y esboza en su cuerpo desnudo los trazos de un cuerpo de mujer. Toma su cuerpo como un objeto a reconstruir. A partir del estudio de la sexualidad infantil, Freud plantea la polaridad fálico-castrado
que se sostiene y se fundamenta en la diferencia sexual anatómica, ordena el deseo inconsciente, la posición sexual y la identidad de género, que hace marca de modo singular en el cuerpo y en la subjetividad de cada sujeto. Entre varios temas, los estudios de género y diversidad sexual se preguntan: ¿la anatomía es el destino? ¿El sexo es con el que se nace? ¿Hay un sexo determinado por la cultura? ¿Un sexo se decide? En este sentido es importante marcar la diferencia entre la identidad de género y la orientación sexual. La identidad de género define cómo se siente y se vive dentro de uno u otro sexo. Es el sentimiento subjetivo y responde a la pregunta ¿quién soy? La orientación sexual es la atracción hacia uno u otro sexo y determina quién me gusta. Remite al vínculo de las personas en relación con otro ser humano. Un vínculo homosexual, heterosexual, bisexual. Advertimos que la identidad va más allá de hombre o mujer, haciendo posible numerosas combinaciones en una dimensión más amplia y diversa. Volviendo a la película, el otro recurso que aparece es el uso del velo. Este es un motivo que atraviesa toda la historia. Está en el lienzo que soporta la pintura, en los vestidos, en la división de gasa de la cama matrimonial, en la chalina. Aparece un velo en la pintura monotemática de Einar. Esa pintura vela, cubre ese recuerdo infantil, ese beso con el amigo, que funciona hasta que Gerda le pide que pose para ella. Entonces aparece otra tela, la del vestido, y se instala la turbación. Con esta sustitución del lienzo por los tules, se produce un cambio de posición en Einar. Ya no es él quien mira el paisaje, ahora él es mirado. Al posar para ser retratado, se posiciona como objeto de una mirada. Einar pasa de mirar los paisajes, a ser mirado por la mirada de Gerda, que lo anima a tomar las telas y los tules. Planteamos acá la diferencia entre ver y mirar. El acto de ver es pasivo, pues se refiere a que se ve todo aquello que se encuentra frente al campo visual. En cambio, para que surja la mirada, se requiere de una intencionalidad y de un gesto subjetivo particular. Mirar es un acto provocado por esa imagen que viene del objeto hacia el sujeto y evoca en lo inconsciente la propia historia. La mirada es fundante y estructurante de la subjetividad. Es así como Freud plantea tres tiempos en la pulsión escópica, la pulsión de ver. Al lanzarse la mirada, esta nos indica un recorrido pulsional. El sujeto mira, se mira el cuerpo propio, se aprende y luego es mirado. Son los tres momentos del circuito de la pulsión. Planteamos aquí que Einar se percibe mujer desde ese circuito marcado por la mirada del otro, por la demanda del otro, esa imagen que viene del otro y evoca en lo inconsciente su propia historia. Se produce un hecho que hace resquebrajar ese velo. Este se rasga, deja de cumplir su función, cuando Lili vuelve a encontrarse con el beso de un hombre en una fiesta. Ese velo instalado en las telas y los tules es una pista de lo que hay bajo el vestido, y sucede que en el momento del beso, ese velo cae y su subjetividad se quiebra. En los últimos años se registra una verdadera explosión discursiva en torno del concepto de identidad, al mismo tiempo que se lo somete a una crítica minuciosa desde varias disciplinas, poniendo en cuestión dicha noción como integral, originaria y unificada. El concepto de identidad indica hoy en día una serie de significados que no señalan a un individuo que se desenvuelve de manera idéntica a sí mismo en el espacio y en el tiempo, sino que responde a una historización singular, propia de cada sujeto, en constante proceso de cambio y transformación. Es por eso que se hace referencia a las identidades,
y no a una única identidad. Porque como dice Stuart Hall, es un teórico cultural y sociólogo, nacido en Jamaica pero que vivió en Londres, las identidades nunca se unifican, están cada vez más fragmentadas, fracturadas, nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras, a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo contradictorias y antagónicas. Las identidades entonces tienen que ver con la historia singular, la lengua y la cultura en el proceso del devenir. Se construyen dentro del discurso social y son los modos de representación de un espacio en un tiempo determinado. Podemos decir que se constituyen así a través de la relación con el otro, a la diferencia, a lo que no se es, a lo que falta. Por lo tanto, se establecen dentro del juego del poder y la exclusión. Resultan el punto de encuentro, de sutura entre las prácticas discursivas de los sujetos sociales y los procesos subjetivantes, entendiendo esta sutura como una articulación entre justamente lo psíquico y lo discursivo, inmerso en las categorías de tiempo y espacio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fanny. Muy interesante, abriste muchas puntas para pensar, así que seguramente van a haber muchas preguntas en relación a tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, ahora le damos la bienvenida a Natalia Cos. Tiene un currículum bastante largo, así que hice una pequeña síntesis, Natalia. Natalia es doctoranda en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora adjunta a cargo de la materia Historia del Teatro en la UBA, ¿no es cierto? Bien. Es secretaria académica del Instituto de Artes del Espectáculo e integra la dirección artística del Centro Cultural de la Cooperación, a la vez que también se desempeña como becaria y secretaria de investigaciones. También integra el equipo de la Escuela de Espectadores que allí funciona bajo la dirección de Jorge Dubati. Es profesora en posgrados de Cine, Teatro y Comunicación Visual en la UBA, en la UCA y en la Universidad Nacional de Rosario. Integró durante 8 años la comisión directiva de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral y es actualmente secretaria de Asuntos Nacionales de la Asociación Argentina de Teatro Comparado. Tiene algunas publicaciones, entre ellas Historia del Teatro, volumen 1, en la editorial de la Facultad, y tiene también otros proyectos que ella dirige. Bueno, Natalia, hecha esta presentación, te doy la palabra y te escuchamos. Muchas gracias. Lo hubieras recortado un poco más, quedó largo igual. Bueno, muchísimas gracias. Yo, bueno, obviamente vengo del campo de las artes, así que de todo lo que estuvo hablando Fanny, la verdad que yo no voy a decir nada porque no hay nada que pueda aportar al respecto. A mí me encantaría, si a ustedes les parece bien, hacer un análisis que tiene más que ver con la pata cinematográfica del asunto y la dimensión metafórica, creo yo, que ese análisis cinematográfico nos puede aportar, ¿no? Muchas de las cosas ya se dijeron, que es una película basada en hechos reales. Obviamente el trabajo de investigación para hacer este tipo de películas también requiere la vinculación con el campo de lo real, entonces desde el proceso genético de la película, tanto por parte del director Tom Cooper, que suele trabajar sobre la literatura o sobre acontecimientos de la vida real, ¿no? Piensen en El discurso del rey, que es la película que la antecede, o en Los Miserables, ¿no? Cuando no es el vínculo con la literatura, es con hechos de la vida real, entonces siempre hay una investigación histórica muy minuciosa, en este caso, tanto por el lado de Eddie Redmayne,
que es nuestro protagonista, que se acuerdan que había hecho La teoría del caos, ¿no? Había ganado el Oscar justo por el trabajo de Stephen Hawking, que la verdad que es increíble, no podés creer que sea el mismo actor haciendo, ¿no? Tiene una capacidad increíble de metamorfosis. Ellos trabajaron mucho con la comunidad trans durante el rodaje, y se contactaron, hubo un gran asesoramiento de una gran colega de ellos, que es Lana Warchowski, que no sé si recordarán, ella es una directora trans. Les hermanes Warchowski, ahora tendríamos que decir, son los responsables de la serie Matrix, y ella se operó antes de la última Matrix, o sea que ya estaba como en los focos mediáticos, digamos, atravesando su proceso identitario. O sea que más duro que eso, la verdad que no me lo imagino, ¿no? O sea que se conectaron con todo el campo para hacer un trabajo minucioso en búsqueda de, digamos, de respetar la realidad del universo trans, ¿no? Entonces, a mí me interesaba muchísimo cómo la película iba a plantear en sus primeras secuencias el punto de partida a partir del cual iba a pensar estos procesos de transformación, que no son, y esto me resultó súper interesante, la transformación no es solamente de Einar, ¿no? Sino que es de todos quienes le rodean, empezando, por supuesto, por Gerda. Las búsquedas identitarias son búsquedas colectivas, no son solo búsquedas individuales, ¿no? Es muy, muy interesante ese planteo. Y la película, recordarán, trabaja en una elipsis, digamos, porque cierra de la misma manera que arranca, que es con imágenes de la naturaleza, ¿no? Con estas imágenes del pantano, que son el leitmotiv de la pintura de Einar. Y a mí me resultaba súper interesante este recurso inicial hacia la naturaleza por una doble vía. La primera, que después se va a retomar a partir de textos científicos al interior de la película, que tiene que ver con la idea de lo natural. ¿Qué es lo natural? Empezamos hablando de la naturaleza, ¿no? Y después vamos a aplicar ese concepto de naturaleza a otras cosas que capaz no son tan naturales. ¿Se acuerdan esa conversación tan linda que tiene Lily después de la primera operación, cuando se encuentra con su amigo en el bar, que le dice, pero ¿cómo? ¿Este doctor te transformó en mujer? No, Dios me hizo mujer. Él está adaptando el cuerpo a eso que Dios me hizo a mí, ¿no? Es muy interesante eso que Lily dice. Entonces, aparecen estas primeras imágenes de la naturaleza, bellísimas, con una fotografía realmente muy exquisita, que después se van a traducir en el paisaje. A continuación de esas imágenes, digamos, documentales del paisaje, está la representación de ese paisaje en los cuadros de Einar, ¿no? Unos cuadros que nos van a terminar por revelar ciertas estructuras interiores del personaje, que van a funcionar en una dimensión metafórica respecto a la construcción del personaje, ¿no? Vieron que hay algo que dice Gerda que es muy bonito, cuando lo ve concentrado pintando en la primera parte de la peli, que ella dice que tiene miedo de que un día que no aparezca más, está tan concentrado que se esfume adentro del paisaje, ¿no? Y él le responde, no me esfumaré en el pantano está en mí. Y ¿por qué esta búsqueda de pintar siempre lo mismo? ¿No? Que es lo vende fenómeno, pero es lo que le dice también su esposa. ¿Por qué pintás una y otra vez lo mismo y siempre ese mismo paisaje? Y él va a decir algo muy bonito, y es que él pinta siempre lo mismo porque todavía no se conoce. Él no se conoce a sí mismo ni conoce lo que hay adentro del pantano. Después, por supuesto, como bien adelantó Fanny, nosotros nos vamos a enterar qué es lo que hay adentro del pantano. Lo que hay adentro del pantano es el beso de Hans. Eso es lo que hay adentro del pantano. Entonces, cuando
ese beso en muchos aspectos, digamos, salga a la luz, él ya no puede seguir pintando el mismo pantano, porque el beso ya no está ahí, el beso ya salió del pantano, ¿no? Es muy lindo ese trayecto que él hace en el proceso de transformación de Aigner a Lili. Y entonces, obviamente, cuando Lili emerja, que está clarísimo que era Lili la que estaba dentro del pantano, junto con el beso, junto con Hansi, junto con el barrilete que se cayó al agua, todo junto, cuando todo eso salga, a Lili no le va a quedar más remedio que volver a descubrirse, que encontrar otro motivo para pintar, que pensar si efectivamente lo que quiere hacer es ser pintora. Porque Aigner quería pintar, pero Lili quiere pintar. ¿Qué sé yo? Gerda le va a decir, me encantaría que lo intentaras porque me encantaría saber qué es lo que vas a pintar. Me encantaría saber cuáles son los cuadros de Lili, ¿no? Y fíjense que es súper interesante la manera a través de la cual se trabaja también una contraposición en poéticas pictóricas entre ese modernismo de Gerda y el paisaje romántico de Aigner, ¿no? Digo, el romanticismo como periodo de historia de la pintura, una poética pictórica, o una poética en términos generales, porque lo mismo ocurre en la poesía, lo mismo ocurre en la música, lo mismo ocurre en el teatro, en la cual, mediante un giro subjetivo, el paisaje está sirviendo para expresar la interioridad del pintor. No se busca representar objetivamente la naturaleza, sino sacar el interior del personaje hacia el paisaje, que es lo que nosotros vemos en las pinturas de Turner, digo, en los grandes románticos del período, ¿no? Y es lo que aparece en la poética pictórica de Aigner. Por el otro lado, digamos, el otro caminito, el otro recorrido, es el recorrido de Gerda, que es también muy, muy bonito, como dijo Fanny. Si lo de Aigner es el paisaje, lo de Gerda es el retrato. Y creo que, digo, la película cuenta cierto proceso de Einar que deviene Lili gracias a la mirada de Gerda. No es gratuito que ella sea retratista, porque ella puede ver a Lili. Ella es la primera que puede ver verdaderamente a Lili, ¿no? Y la que puede entender uno de los ejes más importantes a partir de los cuales se construye lo femenino a principios del siglo XX, y digo, 100 años después, y con toda la revolución feminista a cuestas, me parece que se ha modificado un poco, pero no mucho, que es ser objeto de mirada, ¿no? ¿Se acuerdan que lo primero que ella está pintando es el retrato de un señor? Y le pide a su marido que se vaya y que la deje sola en el estudio con el señor, porque a los señores les cuesta mucho ser objeto de mirada de mujer, aún que sea para pintar un cuadro, ¿no? Les resulta bastante intolerante. Y esto va a ser lo que va a descubrir en su condición femenina Lili. La primera extrañeza que siente no es por usar tacos, es por ser objeto de mirada en la fiesta, ¿no? Que lo coloca, obviamente, que coloca al personaje en una posición absolutamente diferente y que forma parte, digamos, de ese bautismo hacia el universo de lo femenino. La película, digo, Gerda va a estar trabajando esta mirada transformadora de Einar a Lili, y va a descubrir en esa transformación, va a descubrir en esa profundidad de su propia mirada respecto de su marido, su tema para la pintura, ¿no? ¿Se acuerdan lo que le dice el Marchand? Vos tenés una hermosa técnica, cuando descubras tu tema vas a ser una gran pintora. Y el tema de ella es la transformación. Y esta transformación, digamos, va a estar trabajada de muy diversas maneras. Decíamos, la primera
vinculada a la teatralidad, a la óptica política de la mirada, ¿no? La segunda, a la erótica. Una erótica que arranca y sí, continúa bastante, por no decir casi toda la película, por el tacto. Es una erótica del tacto, que empieza por las telas, empieza por los vestidos, empieza por esas caricias, por el vestuario teatral, ¿no? Hasta devenir en la posibilidad traumática de la caricia al propio cuerpo, ¿no? Pero la erótica no está tanto en aquello que se está tocando como en la mano que toca. Es la mano la que se transforma. Y fíjense que hay todo un trabajo en Eichner, en su devenir Lili, de transformación de las manos. Hay muchísimos momentos en donde está observando manos, en donde se observa a sí mismo con las manos, en diferentes poses. Las manos adquieren un protagonismo enorme en su dimensión identitaria, en su dimensión erótica y en su vínculo con el afuera. Es muy bonito eso. Y creo yo que la película está organizada, obviamente como un viaje identitario, no podría ser de otra manera en este proceso trans, pero que hace, digamos, un doble pie. Un pie en ese proceso de búsqueda identitaria y otro igualmente importante, igualmente relevante en la historia de amor. En definitiva, esta película es un melodrama, en donde uno de los integrantes de la pareja amorosa atraviesa una búsqueda identitaria. Un melodrama, ¿se acuerdan? Que es una poética absolutamente romántica, período romántico, de nuevo, igual que las pinturas de Eichner, ¿no? Corresponde al mismo período, en donde lo que se cuenta es un amor imposible. Natalia, perdón, sí. ¿podés ir redondeando así? Sí, o sea, un melodrama en donde se cuenta una relación imposible, que a veces es triángulo amoroso, a veces es problemas sociales. Acá sería que en esa pareja hay alguien que no sabe quién es y que va a devenir, digamos, en esa búsqueda, y que eso es lo que va a permitir a la pareja terminar de organizarse, porque esto último, o sea, dos cosas más que quiero decir. Una chiquitita que tiene que ver con este proceso que va a ser de Eichner a Lili, que va a ser un proceso absolutamente privado, que no va a estar trabajado desde lo morbo, ¿no? Porque vieron que en el manejo de cámara los cuadros se obturan todo el tiempo por elementos que entran en cuadro. ¿Vieron? El tutú, los vestidos, las angulaciones de cámara. Todo el tiempo hay una construcción que remite a esta estructura subjetiva del personaje. Y sí, finalmente, y cierro con esto, que yo quería decir, para redondear el tema de la relación amorosa, que me parece que es una relación amorosa que triunfa, ¿no? Que triunfa incluso por encima de la muerte. Y que Tom Hopper va a decir al respecto. Y cierro con esto, prometido. Es importante dejar claro que el proceso que Lili experimenta no es una transformación de su identidad, como la gente piensa, sino una aceptación de una identidad que tenía latente. No se trata de aprender a imitar a una mujer, sino de descubrir su feminidad latente. La mujer que lleva dentro no ser capaz de identificarte con el género que te ha sido asignado genéticamente es algo terrible. Y el matrimonio y el trabajo de Lili y Gerda evolucionan a medida que recorren el innovador camino de Lili como mujer transgénero. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Natalia. Seguramente tu exposición va a estimular a que la gente pueda intervenir haciendo muchas preguntas, porque abriste realmente caminos para el pensamiento. Así que también esperemos que la gente pueda hacer las preguntas a través del Facebook y YouTube. Bueno, y para terminar esta mesa, tenemos la intervención de la doctora
Sara, Sarita, como la conocemos nosotros en la APA, Sarita Sussman de Arbizer, que les leo. Bueno, ahora Sarita es médica, miembro titular de APA, IPA y de FEPAL, especialista en niños, adolescentes y familias, profesora titular de seminarios en el Instituto de APA y de cursos virtuales en la plataforma digital de la institución. Es integrante de las comisiones de Cultura, Escritos Breves de Secretaría Científica y integrante de esta comisión de Cine y Psicoanálisis en la APA. Ha publicado numerosos libros y artículos de psicoanálisis, literatura, cine y cuentos de ficción. Les quiero decir que el currículum de Sara es muy largo y que esto es simplemente una breve síntesis. Sarita, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, muy lindas las exposiciones que me precedieron y curiosamente hay algunos puntos en común con Natalia, que no es de nuestra profesión, pero parece que nos hemos conectado con la película con unas visiones parecidas. Porque yo me ocupo de 3 momentos de la película, para comentarla, 3 momentos que me parecieron muy importantes para profundizar y entender el devenir de la pareja. Yo también tomo la pareja, como tomaste vos, Natalia. La pareja Einar Lilly y su esposa Gerda. Ambos son protagonistas intervinientes en la transformación de Einar en Lilly. Ella tiene mucho que ver con esa transformación, si no, no se hubiera logrado. Porque, y esos 3 momentos de la película que yo destaco, supongo que hay muchos más, pero bueno, en función los he visto, pero en función de los 15 minutos, me voy a dedicar a 3 de ellos. En las primeras secuencias de La chica danesa, en una exposición de los cuadros de Einar, y donde este es muy festejado y valorizado, una mujer se acerca a Gerda, la esposa, y le dice: «Qué gran pintor que es su marido. ¿No le gustaría a usted llegar a pintar algún día como él?». En ese momento ella no contesta, pero la cámara nos presenta un primer plano del rostro de Gerda, donde se observa un cierto malestar, ¿no? No se la ve muy feliz después de ese comentario, y le podemos adjudicar distintos significados a ese malestar. ¿Qué es? ¿Envidia? ¿Es rabia porque no se aprecia la pintura de ella a pesar de su maestría y capacidad? ¿Porque es mujer y no se considera valioso lo que ella pinta? ¿Porque siempre un hombre lo hará mejor? Creo que esa escena de la película, que ocurre poco antes de que Gerda estimule a Einar a vestirse con ropas femeninas para ayudarla a terminar su cuadro, ese es el motivo manifiesto por el cual Einar se vista de mujer, es uno de los puntos cruciales de los acontecimientos que se desencadenaron a posteriori. Entiendo que en Einar sus intensos aspectos femeninos ya estaban, ¿no?, de antes, pero dominados por la capacidad sublimatoria que lograba con su talento para pintar. Y precisamente todos sus cuadros eran variaciones de ese pantano, de esa ciénaga, como le dicen en la película, que era de su lugar de nacimiento, y que él definió como su ciénaga infantil interna, su vacío de amor. Sus pinturas repiten la temática de paisajes solitarios y oscuros, los cuales nos puede hacer pensar en la soledad interna que sufrió y que sigue sufriendo Einar. La película, como sabemos, es una adaptación de una novela que escribió David Ebershoff, que la publicó en el año 2000, y donde el autor nos advierte de entrada que esta historia es una ficción, pero basada en acontecimientos reales. Pero sabemos que las ficciones suelen tener un núcleo de verdad. Y allí se relata en esa novela que Einar
Perdió a su madre poco después de darlo a luz, y su padre, de muchas maneras, le hizo sentir culpable de esa muerte, de haber perdido a la mujer que amaba por culpa de haber nacido él. Cuando Einar continúa vistiéndose de mujer por los estímulos de Gerda y porque a ella le divierte, Einar pierde el deseo de pintar, pierde la posibilidad que le brindaba la sublimación y queda a merced de Lili, ese personaje que crece, lo invade y va borrando paulatinamente sus endebles aspectos masculinos. El nacimiento de una identidad femenina en el cuerpo masculino de Einar provocará muchos efectos en la pareja y en sus relaciones sociales. Hay varias escenas que muestran cómo a Gerda desde un principio le agrada lo femenino de Einar, llamando la atención la posición de pasividad de Einar ante el otro, y que se pone de manifiesto desde el principio de la película, y que forma una forma de estar en el mundo, ya que es Gerda quien desde el principio tiene una posición activa sexualmente. Ahora Einar solo quiere ser una mujer con todos los atributos que se esperaba de una mujer en 1920, que incluye fundamentalmente tener hijos. No se espera de una mujer que pinte, y a él le deja de interesar pintar. Y es entonces cuando el talento y los éxitos de Gerda empiezan a opacar totalmente a Einar pintor. Gerda empieza a pintar a Lili, y sus cuadros tienen un enorme éxito que le había sido negado con sus anteriores retratos de mujeres. Solo gustan los retratos de las distintas poses de Lili, un hombre disfrazado de mujer, pero que nadie lo sabe. Nadie sabe que es un hombre disfrazado de mujer. Los únicos que lo saben son Gerda y Einar. El entorno social de esta pareja está intrigado por la aparición de Lili. Solo escucharon que fue presentada como la prima de Einar y seduce a todos los hombres. Podemos observar que Gerda necesita que Lili exista, ya que su existencia es de vital importancia para poder pintar Gerda sus cuadros. En un principio, la primera vez que Einar se transforma en Lili, Gerda se divierte muchísimo, se la ve muy contenta y estimula a Einar para que se vuelva a transformar en Lili y acompañarla a una fiesta a la que Einar, en su rol masculino, no quiere asistir, y donde estarán todos los pintores y mucha gente conocida de la ciudad de Copenhague. Es la presentación en sociedad de Lili, y donde ella deslumbra por su belleza, y Gerda disfruta del impacto que provoca en todos Lili con su belleza y timidez. Ese fue el punto de no retorno. Einar tiene muy pocas apariciones posteriores, y Lili dominará todas las escenas. Y a pesar de que en algún momento Gerda le dice a Lili: extraño a mi marido, por favor, haz que vuelva en algún momento, pero en una actitud contradictoria, continúa pidiéndole a Lili que se vista de mujer para pintarla una y otra vez en poses sugestivas y eróticas. No podemos olvidar que los relatos de aquellos tiempos nos informan de las inclinaciones lesbianas de Gerda. Nos preguntamos si, a pesar de que reclama de que quiere que vuelva Einar, su marido, ¿no jugará un importante papel, un impulso inconsciente de Gerda que gozaría con la transformación de Einar en Lili? Impulso que contribuye a su apoyo incondicional para ayudarlo a lograr esa transformación. Otra secuencia de la película, de antes de la escena de Einar vistiéndose con ropas femeninas para que Gerda pueda terminar su cuadro, es cuando Gerda le comunica a Einar que estaba con la menstruación, situación que afligía a ambos, ya que hacía varios años que estaban casados y ella no quedaba embarazada. En la novela hay algo que no aparece en la película, hay una primera parte donde se cuenta un primer matrimonio de Gerda en California, de la que ella aparentemente era oriunda, matrimonio de urgencia, ya que había quedado embarazada antes de cumplir los 17 años de edad.
Pero el niño que tiene nace muerto, y después también fallece el marido en el frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Así que de acuerdo a estos relatos ficcionales de la vida previa de Einar y de Gerda, tenemos el encuentro de un hijo que perdió a la madre en el parto, ¿no? Einar se muere la madre en el parto, y una madre que perdió al hijo en el parto. Y estos acontecimientos condicionan el devenir de esa pareja. Einar necesita una madre que lo ame, y Gerda necesita de un hijo a quien cuidar. En la última escena de la película, y antes de morir, Lili le dice a Gerda, mientras ésta le está abrazando en una actitud sumamente maternal: anoche tuve un sueño muy hermoso. Soñé que era un bebé en los brazos de mi madre. Ella me miraba y me llamaba Lili. Nos preguntamos, ¿habrá sido el deseo de los padres de tener una hija mujer y la decepción parental pudo intervenir como un factor importante en la búsqueda de Einar de la identidad femenina? Tenemos muy presente también la historia de Schreber, el caso contado por Freud, ¿no? Y sabemos que además de la infancia traumática con su padre, el hecho de que su esposa perdiera a todos los hijos que nacieron muertos desencadenó el deseo y el delirio de Schreber de que Dios lo iba a fecundar y él tendría esos hijos. Lili deja de pintar la ciénaga, reiterada en su obra, abandonando los paisajes nevados que caracterizaban sus trabajos, y escribe un diario íntimo que representa un símbolo de la transición de su identidad. Leemos en ese diario personal cosas muy parecidas a las que podría haber dicho Schreber. Y la tierra estaba informe y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Es presuntuoso de mi parte pensar en mi propia génesis cada vez que escucho estas palabras y la música de este verso? O sea que el poema del Génesis le hablaba. En la película solo se mencionan 2 operaciones, ¿no?, que tiene el personaje: la de emasculación y la de pérdida del pene y esbozo de fabricación de una vagina. Pero en la realidad del personaje que existió, hubo 2 operaciones más. La tercera fue para tratar de implantar nuevos ovarios. Y es en esta tercera operación cuando se descubre que Einar tenía ovarios atrofiados desde su nacimiento, los cuales fueron removidos quirúrgicamente. Y la cuarta operación fue posteriormente, por insistencia de Lili, quien deseaba ser madre y pidió un trasplante de útero. Es en esta cuarta operación cuando Lili muere por complicaciones postoperatorias. Pero las últimas palabras de Lili son: has ayudado a nacer a Lili. Son las palabras de agradecimiento hacia Gerda antes de morir. Lili contó con el incondicional apoyo de Gerda, sustituto de figura materna. Se sabe que Einar y Gerda se divorciaron después de la primera operación, porque al convertirse Einar en una mujer estaba prohibido el casamiento de 2 mujeres en aquella época. Y poco tiempo después ambos se casaron con otras personas. Einar se casó con un hombre y fue entonces cuando quiso el trasplante de útero para poder tener un hijo, como si eso fuera posible. Tenía una edad que hasta una mujer que hubiera nacido mujer, sin todas estas transformaciones, tendrían verdaderas dificultades para quedar embarazada. Y además negaba que por más operaciones que se hiciera, no era una mujer con capacidad de ser madre. Por supuesto, el cirujano también lo negaba. Fue una suerte de experimentación siniestra, porque sabemos que ni siquiera ahora, casi 100 años después de aquellos acontecimientos, y con todos los actuales adelantos de la medicina, no se hace esa operación,
de trasplante de útero, y queda claro que un transexual puede tener apariencia femenina externa muy exitosa, pero no puede concebir un hijo en su cuerpo, por lo menos hasta ahora es así. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sarita. Aplausos para las tres expositoras, tres trabajos muy buenos, excelentes, y la actividad continúa de esta manera. Mónica Krupi tiene a su cargo poder preguntar a través del Facebook las inquietudes que tuvieron las personas que miraron esta actividad. Así que, Mónica, te doy la palabra para poder transmitir las preguntas a las panelistas. Estás muteada, Mónica. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no solamente estoy encargada del Facebook, sino también de YouTube y de mensajes que me están llegando por la mensajería de WhatsApp. En principio, muchas felicitaciones para la mesa, un nivel excelente, felicitaciones de varios lugares de la Argentina. Y hay algunas inquietudes, como por ejemplo, esta primera imagen, esta impronta, esta primera imagen que tiene Einar al vestirse como mujer y su imagen en el espejo, si piensan que es un momento subjetivante, si piensan los panelistas que es un momento subjetivante, la impronta de la mirada en la construcción subjetiva es otra inquietud que surge por ahí. También esta situación de esta transformación que surgen ambos protagonistas de la película, si se puede aclarar un poco más. ¿Y qué piensan los panelistas de la relación entre el sufrimiento psíquico y la transformación, ya que en las tres ponencias no ha sido mencionada? Y por último, bueno, me siguen llegando más felicitaciones y otra inquietud de una persona que dice que no está de acuerdo en que diga que el primer hombre, que porque entonces ustedes ya están definiendo como un hombre solo por su anatomía sin tomar en cuenta su identidad sexual. Bueno, hasta ahora esas son las inquietudes que aparecen en redes. Y siguen las felicitaciones. Bueno, gracias, Mónica. Les pregunto, ¿quieren que contestar según el orden como hablaron en la mesa? ¿Cómo quieren hacer? Está bien, sí. ¿Sí? A mí me da lo mismo, bueno, como elijan. Bueno, entonces, si vos, Fanny, querés contestar algo, estás muteada. Bueno, justamente me parece que la mención de la última pregunta que hizo Mónica tiene que ver justamente con el desarrollo de la película, ¿no? Este tránsito de hombre a mujer, donde claramente se ve un enorme sufrimiento psíquico, enorme. Lo que me interesa mucho marcar es algo de lo que habló Natalia con respecto a la naturaleza, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con la naturaleza en el sentido de que hay conceptos que parecen como universales, ¿no? Con lo cual, ubicándonos en la época, quiero decir esto porque estas cuestiones se veían en ese momento como universales, no había posibilidad de pensar que uno no fuera hombre o mujer. Y esto marca muchísimo esta cuestión. Con lo cual,
Digo esto porque estamos hablando de trans, y trans implica una amplitud de trans. Es un tránsito, es una transferencia, es una transformación. Y también la cuestión de que todo esto no lo podemos pensar desde una disciplina única, sino que es una transversalidad en cuanto a las disciplinas. Que después por ahí podemos seguir ampliando esto. Bueno, gracias Fanny. Natalia, ¿querés contestar alguna de las preguntas? Sí, hay algunas que no puedo contestar, porque no tengo idea de lo que me están hablando. Pero esto que retomaba Fanny recién, respecto de la película, digo, cualquier producción, yo contesto desde el arte, cualquier producción artística que trabaja en términos históricos siempre tiene una doble temporalidad. La primera temporalidad es la temporalidad en la cual transcurre la ficción, y la segunda temporalidad es la temporalidad del punto de enunciación. Esta es una película que transcurre en 1926, pero que se hizo en el año 2010 y algo, 2015. Entonces, digo, son esos dos ejes temporales. Si yo nombraba a Aigner como hombre al principio de la película, como varón al principio de la película, es porque la película lo construye de esa manera, y Aigner se construye a sí mismo de esa manera. Y lo que él, digamos, lo que va descubriendo en esta búsqueda identitaria es que esa construcción es una construcción más cultural que otra cosa, ¿no? No es su propia construcción verdadera, identitaria propia. Entonces, creo que efectivamente hay un hombre al principio, construido por el propio Aigner, construido por la cultura, y que después se desarma en la búsqueda de esta verdad identitaria que lo transforma, ¿no? Y yo hablaba siempre de trans porque son muchos procesos trans, ¿no? Como dijo Fanny recién, está el transvestismo primero y la transexualidad después, son como pasos sucesivos, en donde lo que se transforma, creo yo, y por eso puse el eje en el melodrama, lo que se transforma es la pareja, porque me parece que ahí está el discurso del año 2015, y es que no se piensan, o sea, la historia de amor, el melodrama de esta pareja se lleva adelante porque son personas enamoradas de personas. Entonces, si esas personas resultan ser varones, mujeres, transexuales, transvestis, ellos van reorganizando el GPS de su relación, digamos, pero siempre a partir del amor, hasta el final, se aman. La película muestra una relación de pareja de principio a fin que tiene que ir recalculándose porque el amor es entre dos personas. Me parece que hay un pensamiento no binario puesto, obviamente, desde el punto de enunciación del año 2015. Hasta ahí más o menos es lo que entendí. Hay unas preguntas respecto a subjetivación de no sé qué, que yo iba a responder por el lado de la poética romántica, pero no sé si corresponde. Y lo del sufrimiento psíquico, que supongo que es algo muy específico, lo único que puedo decir es que en cualquier, calculo que en la vida real, pero en cualquier película que hable sobre una búsqueda identitaria, y es un viaje, ¿no? Y ese viaje no se da sin sufrimiento, no es gratuito. Así es. Bueno, gracias Natalia. Sarita. Sí, muy interesantes las preguntas que hicieron y muy acorde con lo que dijeron mis compañeras de mesa. Yo quería recalcar en esto de que hablaban por qué hombre, por la bisexualidad. Es decir, tenemos que partir del punto de vista que más allá que encontró su identidad femenina, estaba la bisexualidad en ambos sujetos. No es que había una mujer, lo que se dice a veces, es una mujer en un cuerpo de hombre, ¿no? Como en el año 2021, podríamos decir, bueno, en la película del año 2015, pero la bisexualidad como algo inherente a lo humano, que ya lo decía Freud.
Ya lo decía Freud en aquellos años, en finales en el comienzo de 1900 y finales del 1800, la bisexualidad que tomó de Fliess, ese término, pero que después lo usó él de otra manera, y donde está presente en todo individuo, y lo importante es cómo se desarrolla cada una de estas vertientes por distintos motivos. En aquella época, en la época de Freud, es decir, ha corrido mucha agua bajo el puente desde entonces hasta ahora, y se han modificado mucho estos conceptos de bisexualidad y de lo que pasa, de cómo es catalogado un trans de todo tipo. En aquel momento era considerado una situación que se salía de hombre-hombre, mujer-mujer, de acuerdo al sexo biológico, como algo fuera de la normalidad. Ahora no se piensa de la misma manera, pero sí está presente la idea de la bisexualidad. Sigue estando presente la idea de la bisexualidad, ya sea porque nació, porque se siente mujer en un cuerpo equivocado, pero hay una bisexualidad allí. Es una bisexualidad que no se puede negar. ¿Cómo después lo tramitará? Si lo tramitará a través de una salida homosexual, o si lo tramitará a través de un transvestismo o un transformismo, que no nos olvidemos del transformismo, de aquellos hombres que se visten de mujer para representar en teatro y nada más, y con eso les alcanza. O si no les alcanzan ni el transformismo ni el transvestismo y necesitan tener un cuerpo de mujer, que es lo que vemos en este personaje, ¿no? En este personaje, y que por eso nos impacta tanto, como nos sigue impactando la transexualidad, porque aunque la aceptemos, que hay gente que la necesita, como que no se ve como en la época de Freud o antes de Freud como una situación psicótica, no se tramita de esa manera en todos los casos, pero nos sigue impactando que alguien necesite mutilarse para sentirse en una situación correspondiente a su identidad. Okay. Sí, bueno, quedan otras cosas para después. Gracias, Sarita, gracias. Sí. El que pidió la palabra es Jorge Schwarzman. Adelante, Jorge, y está silenciado. Decirle, está silenciado, no se da cuenta. Estás muteado, Jorge. Parezco. Ahí está. No, otra vez se te silenció. ¿Ahora sí? Bueno. Ahora. En principio, bueno, yo quiero felicitar a los panelistas. La verdad fue un placer escucharlos. Cada uno desde diferentes perspectivas, yo creo que nos enriquecieron la película. Yo me quedé pensando que Fanny dijo que la película está llena de deseos, de recursos estéticos. Por supuesto que sí, es una película, yo diría, muy bella. Es una película que tiene algo que ver con el placer de la mirada, y también tenemos que recordar que los dos personajes principales fueron dos grandes artistas, muy reconocidos con el tiempo. Mi pregunta o mi inquietud es la siguiente. Carlos nos dijo que en la película no aparece manifiestamente que Gerda era lesbiana, homosexual. No lo muestra, cosa que lo fue en la realidad. Pero yo creo que la película nos lo muestra de otra manera. Recordemos que Gerda no encontraba su motivo para pintar y por eso la rechazaban, hasta que empieza a pintarla Lili, y por lo que yo sé, se pasó toda la vida pintando a Lili o figuras femeninas. Creo que ahí obviamente está denunciando su deseo lésbico.
Lo que yo quiero decir es que a mí me parece que, además de todo lo que ustedes fueron trabajando y apareció hasta ahora, yo creo que el director también nos quiere decir o nos muestra que el arte es un camino, o puede ser un camino para encontrarse con el propio deseo. Bueno, fue un placer escucharlos a ustedes. Gracias. Bueno, gracias Jorge. Si alguien de ustedes, de las panelistas, quiere comentar algo de lo que dijo Jorge, porque también tenemos, creo que más preguntas a través del Facebook, ¿no, Mónica? Está silenciada. Sí. Tenemos más preguntas, más felicitaciones nos llegan. Excelentes las tres presentaciones, muy buenos comentarios. Agradecen las tres miradas y abordajes diferentes sobre el tema. Y tenemos estas preguntas. La primera, al referirse a Scheber, ¿lo relacionan con la psicosis al transexualismo? Primera. La segunda, ¿podríamos pensar que la transexualidad tiene un origen traumático? Bueno, esas son las preguntas que me acaban de llegar. Bueno, me parece que lo de Schreber lo trajo Sarita, así que si quieres contestar vos. Sí, cómo no. Yo quise mostrar una pregunta que sabía que era muy posible que me hicieran, porque al comparar un personaje que en cierto momento pasó por un periodo psicótico, no fue psicótico siempre, sino que pasó por periodos, y justamente cuando podía escribir o podía ejercer su profesión, era cuando estaba mejor, ¿no? Yo lo que quise plantear es que había, en la época de Freud, sí, Schreber era considerado un psicótico, porque Schreber no quería ser transexual, quería tener hijos. Esa es otra situación diferente. No quería cambiar su cuerpo, pero decía que Dios lo iba a fecundar y que Dios le iba a permitir tener los hijos que su esposa no le podía dar. Es decir, todos tenemos una parte psicótica y no psicótica de la personalidad. Algunos más manifiesta una parte que otra, pero las posibilidades psicóticas se pueden despertar frente a determinadas situaciones traumáticas. En el caso de Schreber, que tenía toda una situación infantil muy traumática, pero que a través de sus sublimaciones la pudo de alguna manera capear, el hecho de que su mujer diera a luz hijos muertos parece que fue el factor desencadenante para que la situación traumática infantil deviniera psicosis durante un periodo importante de tiempo en que estuvo internado, y donde fantasea con los hijos. Yo creo que la parte de este transexual, no todos los transexuales son psicóticos, pero de este que fantasea con tener un hijo y no puede reconocer, como muchos transexuales reconocen que no pueden tener hijos en la actualidad, y bueno, los tienen de otra manera, los adoptan, con vientres alquilados, con diferentes maneras, pero no se hacen hacer trasplante de útero. Yo creo que la situación del trasplante de útero y la idea de concebir un hijo en su cuerpo, o sea, de ser una mujer completa, fue una psicosis compartida con el cirujano, no fue solo de él, porque si el cirujano le hubiera dicho, mira, esto no te lo podemos hacer, te pudimos hacer el cambio de sexo desde un punto de vista externo, pero desde un punto de vista interno no te podemos poner ovarios y un útero para que puedas tener un hijo. Por lo menos no se puede ahora con los adelantos de
antes de 1930, mucho menos. Yo creo que ahí hay una psicosis compartida que a veces alimentan los médicos. Si hubiera tenido otras posibilidades, no se hubiera generado este lamentable final, porque con las 2 primeras operaciones él salió adelante, era un éxito. Después esto se arruinó por las infecciones que vinieron después de los trasplantes, etcétera, etcétera. En ese sentido lo planteó como una psicosis, como un momento psicótico, como pudo tener Schreber algún momento psicótico. Son momentos en los cuales no puede entender hay una desmentida de una realidad que él sabe que puede tener apariencia femenina, pero no puede tener un hijo como tienen las mujeres, ¿no? A eso voy con lo de Schreber. No sé, había otra pregunta, Mónica. Sí, la otra pregunta es perdón, si, Mónica. digamos, la transexualidad tiene un origen traumático. Sí, perdón. Natalia levantó la mano. Creo que quiere contestar ella también. Adelante, bueno. Natalia. Sí, Fanny también, no sé si quiere ella primero, me da lo mismo, después, dale. A mí me parece que está bueno poder pensar la propuesta de la película planteada desde el año 2015. Me parece que la peli hace un enorme esfuerzo por 2 cuestiones. Primero, y ahí ligo la segunda pregunta que recién dijo Mónica, primero es no buscar traumas infantiles para, digamos, para estas construcciones, para estos procesos de construcciones identitarias, ¿no? Vieron que en la película se nombra un solo episodio, absolutamente, creo que imprescindibles, estamos en principios del siglo XX, casi les diría, que es el episodio en el cual Hans, siendo niños, besó a Einer, entró el papá y el papá lo reventó a trompadas a Hans y lo echó de la casa. Es lo único, no hay construcción, o sea, no se va a buscar traumas infantiles como justificación de la construcción identitaria, ¿no? Eso lo hace adrede la película. Y la otra cosa que hace adrede la película, que me parece que es muy interesante, al anclarse en la relación matrimonial, más allá del tránsito identitario de ambos personajes, es, Sara hablaba mucho de bisexualidad. Y me parece que la película, pensada desde el 2015, plantea el asunto en términos no binarios. La bisexualidad seguiría hablando de varones y mujeres. Y me parece que la película no habla de varones y mujeres, sino que habla de personas en este devenir identitario. Perdón, ¿no? ¿puedo aclararte? La bisexualidad no es varones y mujeres, la bisexualidad en un mismo individuo. Esa es la bisexualidad en un mismo individuo, donde un mismo individuo tiene aspectos femeninos y aspectos masculinos. Ah, perdón, entonces te interpreté mal, mil disculpas. Claro, Ahora no, pensé que estabas hablando en el vínculo con otro, no en el vínculo consigo mismo. No. El concepto de bisexualidad de Freud se refería a que el individuo nace con las 2 posibilidades. Eso es ya desde Freud. O sea que la posibilidad de tener, pero en Freud es la salida del objeto, es la búsqueda del objeto de amor. Eso me pasa por ser sapo de otro pozo, claramente. Pienso las cosas en otros términos. Pero me parece que la película hace un esfuerzo por eso, ¿no? Por no patologizar la identidad y por no pensarla en términos binarios. Me parece que el esfuerzo, sobre todo con estas diferencias que contaba Sara, ¿no? Entre lo que es el libro y cuáles fueron las cosas que no se incluyeron en la película, por decisión, obviamente, de las cosas que se quieren contar, apuntan hacia ese lugar. Listo. Una cosita más para aclarar,
por qué nosotros hablamos de traumas infantiles, porque somos psicoanalistas. Por eso, y tenemos que encontrar, por supuesto que después aceptamos la transexualidad, el transvestismo, aceptamos en el individuo, pero tenemos que ver, así como se crea cualquier cualidad del individuo, siempre la historia del individuo va a armar lo que es después. Lo que es después es producto de una historia infantil que es, y que después, bueno, se plasma, y que, bueno, no es que la vemos patológica ni nada, pero es el producto de una historia infantil. Claro. Por eso. Fanny, adelante. No, en realidad lo acaba de contar Sarita, ¿no? Lo que yo quería marcar es que poner en términos de que lo transexual sea por un trauma, digamos, infantil o tenga el origen en un trauma, es universalizar la cuestión. Y la verdad es que justamente lo que no hacemos desde el psicoanálisis es universalizar, sino que vemos la historia de cada sujeto en particular, con lo cual habrá una enorme variedad de situaciones y de posibilidades. Digo esto que de vuelta volvemos a lo que planteamos al principio en cuanto a lo natural. En esto no hay algo natural que devenga, digamos, la transexual no llega por una cuestión de la naturaleza, ¿no? Está constantemente imbricada la cultura y por eso decíamos que cada movimiento en este sentido tiene que ver con el discurso social en un tiempo y en un espacio particular. Y con la historia, sí, justamente, la sutura esta de la que yo mencioné al final, esta articulación, digamos, con la subjetividad, con el desarrollo psíquico. Muy bien. Sí, Mónica, adelante. Y bueno, acá hay una espectadora que agrega a lo que están diciendo lo siguiente. Tengo la sensación que la película la acomodaron para transmitir lo que se quería y no lo que pasó, porque claramente acá hubo un trauma. ¿Cómo acá hubo un trauma? No entendí eso. Sí. Bueno, en esta historia hubo un trauma, pero no sabemos, no podemos universalizar de que en todos pase eso, no sabemos. Yo lo que opino es que el cine es ficción y que no le tiene que rendir pleitesía a la realidad. Sí. Sí. No, siguiendo un poco con lo que dice la espectadora, sí, es cierto que hubo una situación traumática en la vida real del personaje, no del personaje de la película, sino de la vida del pintor Einar, pero, como dijo Natalia, el director de la película hace la película que le parece a él, no la de la vida real, ni siquiera la de la novela, porque también cambió muchas cosas de la novela. O sea que, y eso pasa con muchas cosas de la literatura. A mí me encanta ver y hacer la comparación de novelas y películas, y a veces qué diferente el punto de vista del director, ¿no? Cómo la plantea, y es otra historia la que plantea un director de cine que el que escribe la novela. Y a veces la novela es mucho mejor, a veces la película es mucho mejor. No hay un criterio absoluto. Pero cada uno crea su propia ficción, e inclusive cuando se dice basada en hechos reales, nunca va a ser el hecho real total. Inclusive hay una escritora que a mí me gusta mucho, que se llama Delphine de Vigan, una escritora francesa, que escribió un libro de su propio padecer, una película un libro que se llama Días sin hambre, y uno que continúa ese Día sin hambre, nada se opone a la noche, todo escrito aparentemente de su vida, de su propia vida. Entonces después la
le dijeron que no, que la vida era distinta, que si era realmente así, y si realmente se basó en hechos reales, si no puso ficción, no puso ficción. La criticaron mucho, 2 novelas preciosas. Entonces escribí una tercera novela que se llama Basada en hechos reales, ¿no? Pero como en una forma irónica, como diciendo que nada se basa en hechos reales, ¿no? La tercera novela, como que siempre la verdad de uno, inclusive en una misma familia, hay varios hermanos, y te van a contar la misma historia, los distintos hermanos, de una manera diferente, ¿no? Historia que cada uno, que todos pasaron y que cada uno la vivió a su manera, y para todos esa es la verdad, ¿no? Y por eso son 10 verdades distintas, ¿no? Y eso pasa con novela, película y vida real de Einar. Yo quiero hacer 2 comentarios, si me permiten. Yo creo que hay un universal, como dice Fanny, que nos atraviesa a todos los seres humanos, es decir, el ingreso a la cultura. Nadie está exceptuado, digamos, de ese trauma que es dejar la naturaleza atrás para incorporarnos a la cultura a través del lenguaje. Eso es traumático para el ser humano. Entonces, que nos fijemos en este personaje de Lily es porque ese universal se singulariza en cada persona, en este caso en Lily, y bueno, tenemos que ficcionar nosotros qué le pudo haber pasado a Lily en ese atravesamiento del trauma para que ella decida hacer este pasaje de hombre a mujer. Eso por un lado. Y por otro lado, el concepto de lo femenino no sé si del director de la película o del autor del libro, el concepto de lo femenino es de una ideología absolutamente conservadora. Porque ella, como Lily, solamente quiere sentir el cuerpo femenino y quiere ser madre. Es decir, que tiene los conceptos ideológicos más conservadores de lo que es lo femenino. Por lo menos eso es lo que me hace pensar en qué significa ser mujer para Lily. Y por eso deja de pintar, porque como hombre sí podía pintar, pero ella como mujer no, como no le pasa a su pareja. Ella sí tiene una concepción de lo femenino que puede ser artista. En cambio Lily no, Lily simplemente se conforma con la imagen de lo femenino. Y muere con ese intento de tener un útero, llevando adelante la fantasía femenina que es la maternidad. Bueno, simplemente quería acotar estos 2 comentarios. Estamos sobre la hora, no sé si Mónica hay más comentarios, más preguntas. No, si no. Bueno. Carlos, sí, yo quería Silvia, decir algo. ¿Puede adelante, ser? Silvia. Bien, bueno, muchas gracias. La verdad que excelentes las 3 ponencias. No sé, uno después de pasar, de escuchar todo esto, le dan ganas, siempre se van descubriendo más cosas y más cosas y más cosas, ¿no? Yo quería decir un poco, vos lo dijiste, como que la construcción de la sexualidad o de la identidad sexual es traumática para todos, hetero, homosexuales o lo que sea. Yo entiendo, digamos, que un director hace una película y la hace, pero como el director es un ser humano, digamos, va a respetar las legalidades de la humanidad y sin quererlo va a nombrar un origen traumático. O sea, nosotros como psicoanalistas lo vamos a ver o lo vamos a buscar o nos resalta más, pero porque, bueno, trabajamos de eso, digamos, ¿no?
Entonces estamos acostumbrados. Vos mencionaste, Natacha, que me pareció excelente tu exposición, me gustó muchísimo. Vos dijiste, menciona un trauma, pero no menciona uno, menciona otro también, que es el nacimiento de él. Ahora entro en duda, pero creo que está dicho en la película, que cuando él nació murió la madre. Eso lo conté yo. Eso lo conté yo. Bien, bien. Bueno, entonces... Pero eso está en la novela. No, eso está en la novela, no está en la película. Está, bueno, me sirve entonces, porque por algo lo omitió, digamos, ¿no? Precisamente para no querer, digamos, cargar las tintas sobre esto, ¿no? Podría ser, quizá porque no quiso, no sé. Pero tomando esto que está en la novela, yo diría, bueno, quizás él no solo murió su mamá porque nació él, sino que murió su mamá en esta culpabilidad que le otorga a su padre, porque él era varón. Entonces podría ser, digamos, que su identidad se haya construido como mujer, como una manera de quitarse ese lugar de culpabilidad, digamos, por ser varón, mi mamá murió, es mejor ser mujer, reponer con un hijo lo que mi madre no pudo hacer, y a la vez reponer una mujer que él mató, ¿no? Digo, qué sé yo, nada más eso. Pero bueno, tomando el elemento de la novela, en este caso que el director deja de lado, que también, o sea, para nosotros todo va a significar algo, digamos, ¿no? No sé, le pido disculpas al director por esto, pero bueno, nada más eso, y les agradezco muchísimo, me gustó mucho las 3 ponencias, excelentes, la verdad, muy buenas, gracias. Bueno, gracias Silvia. No sé si hay algún comentario final, pero estamos muy pasados de la hora. Realmente fue una actividad excelente, muy buenas las 3 exposiciones, las preguntas. Así que, si te parece, Jorge, yo cerraría acá e invitaría a toda la gente para la próxima actividad nuestra de la Comisión de Cineanálisis, que ya pronto les va a llegar la fecha de cuando la hacemos. Se va a tratar la película Relatos Salvajes. Así que muy pronto ya daremos la información de la fecha que vamos a hacer esa actividad. Por mi parte, aplaudo a la mesa y bueno, los saludos a todos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, muchas gracias por la invitación. Chao. Muchas gracias, Natalia. Muy lindo. Bueno, muy lindo estuvo, sí, muy lindo. Muy lindo. Buenas noches. Hermoso. Buenas noches. Chao.